ahora sí vamos a empezarnos con lo que vendrá a ser diabetes. Y bueno, pues para eso tenía como que algunas preguntitas, ¿no?, que hacer para poder avanzar con paso firme, básicamente, ¿no? Hablamos mucho de diabetes, pero hay que tener en claro, ¿no?, cuáles vendrían a ser las definiciones, ¿no?, como tal. Nosotros sabemos que puede ser una enfermedad no transmisible, ¿no es cierto?, metabólica, va a ser básicamente un conjunto de síndromes, signos de síntomas, ¿no?, que van a estar básicamente centrados en que haya o bueno, causados, ¿no?, por un déficit de la secreción o acción de la insulina, ¿no? Ahí ya recordamos los dos tipos, ¿no?, diabetes tipo 1 y tipo 2, ¿no? Justo vamos a ver unos 4 tipos de tipotogenias, entonces es muy complejo lo que puede ocasionar simplemente el que haya afecciones o alteraciones, ¿no?, a nivel de la insulina. Y bueno, eso lo que va a traer consigo es que va a existir una alteración también en los carbohidratos, lípidos y proteínas, porque al final recordemos que la hormona insulina, ¿no es cierto?, secretada por estas células beta-pancreáticas y tal, ¿no es cierto?, va a tener varias acciones sobre el metabolismo energético, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay que recordar una de sus principales características, que vendría a ser que es una hormona anabólica, ¿no? Y por lo tanto va a tender a, a querer que se sintetice, ¿no? Por ejemplo, los carbohidratos, ¿no? Las glucosas van a poder volver a hacer, por ejemplo, glucógeno y tal, ¿no? Ni bien acabamos de comer, o sea, en la fase postprandial. A nivel de las proteínas, va a querer, va a estar a favor más bien de la síntesis, en contra de la proteólisis, ¿no? Y a nivel de de los lípidos, ¿no es cierto?, va a estar a favor de la síntesis de colesterol, de triglicéridos, así como de colesterol, triglicéridos, principalmente ácido graso también, ya, básicamente, ¿no? Eh, entonces, el que esté alterado va a causar también alteraciones en esos productos, ¿no es cierto? Y eso lo que va a causar es, bueno, está centrado en que vamos a tener una hiperglucemia crónica, ¿no? A diferencia de estar, por ejemplo, uno enfermo, ¿no? Y bueno, pues, o de repente tener una infección, tener una sepsis y tal, o sea, eventos que pueden hacer que se aumente, ¿no es cierto?, los niveles de glucosa en sangre. Entonces sería simplemente una hiperglucemia aguda, ¿no? A diferencia de esta hiperglucemia crónica, que va a tener tanto complicaciones agudas como crónicas, ¿no? ¿Alguien, o sea, me puede mencionar así, rapidito, cuáles vendrán a ser las complicaciones agudas y crónicas? Agudas, ¿no es cierto? Tenemos a la cetoacidosis diabética, ¿no es cierto? O el estado hiperosmolar, ¿no? En cambio, en las crónicas tenemos a la retinopatía diabética, nefropatía diabética, ¿no?, y neuropatía diabética. Ya. A nivel de la epidemiología, nosotros hay que recordar algunos puntitos claves, ¿no? O sea, lo que normalmente reconocemos es que va a haber diabetes tipo 1, tipo 2, ahorita vamos a desglosarlo un poquito más. El punto es que acerca de esta diabetes, tenemos que puede ser que hay una, ¿no?, en específico, ¿no?, en este caso la diabetes tipo 2, que es mucho más frecuente en la población mundial, y la otra, la diabetes tipo 1, que es mucho menor, al igual que las edades, ¿no es cierto? Vamos a ver que nuestra diabetes tipo 1, básicamente, ¿no?, va a ser más reconocida por afectar a los niños, ¿no?, a diferencia de la diabetes tipo 2, que bueno, pues puede afectar más que todo a los adultos, ¿no?, mayor de 40 años, y este dato es importante. A ver, ajá. Claro, acá está. No, básicamente que la edad media, ¿no?, está disminuyendo, ¿no?, de aparición. O sea, cada vez vamos a iniciar con esta diabetes, pero
a edades mucho menores, ¿no? Y bueno, por otro lado tenemos a la raza, ¿no? En este caso, que bueno, pues la diabetes tipo 1 va a afectar más a a los hispanos, ¿no? A los blancos no hispanos, ¿no? Y en el otro tenemos a ellos, así como a los nativos americanos, afrodescendientes y tal. Ahora, sobre factores de riesgo, aquí ya tenemos algunos genéticos, ¿no es cierto? Hablando de la raza, pero también tenemos los otros como debe ser tener antecedentes familiares, ¿no? Hablando de los ambientales, está, ¿no? En este caso, el sedentarismo, ¿no es cierto? La ingesta alta de carbohidratos, ¿no? De grasas, básicamente, ¿no? Y también el envejecimiento, ¿no? Porque ya uno, cuando justamente, a ver, por parte de la senescencia, ¿no? Propia, ¿no? Cuando nosotros envejecemos, lo que va a ocasionar es que tengamos también una pérdida de sensibilidad a la insulina, ¿no? Y justamente nosotros tratamos acá en diabetes, entonces también está relacionado. Lo dejo acá, así en chiquito, porque vamos a ver más los factores de riesgo así de cada uno ya en el siguiente video, ¿no? Pero, o sea, esos son los que conocemos. Ahora, por respecto a lo que vendrá el costo de salud pública, ¿no? Eso también es importante, porque, así, de manera chiquita, ¿no es cierto? Va a traernos, desventajas en que una persona tenga diabetes, no solo por el costo de su tratamiento, sino también el costo de lo que va a implicar las complicaciones, ¿no? No solo el tratamiento de estas complicaciones, sino el que no va a poder justamente trabajar, ¿no? Por ejemplo, con un pie amputado, con una retinopatía diabética y así, ¿ya? Y bueno, acá también, no sé si lo pueden ver, yo desde mi laptop no, así que voy a estar así viendo a mi tablet, ya, en esta tablita, ¿no? Podemos ver, no sé por qué no es un ampliar positivo por 2. No me acostumbro a eso. Bueno, básicamente la tableta que le estaba mostrando es acerca de los años perdidos, ¿no es cierto? En este caso, las enfermedades que más pérdida de años, ¿no? Tienen en todas las edades, no es la diabetes, son las infecciones de vías respiratorias bajas, ¿no es cierto? Y ya en el sexto puesto está la diabetes. Sin embargo, si hablamos solo de las personas de 45 años, no a 59, el primer puesto es la diabetes. ¿Ya? Ya. Ahora, ya con respecto a la fisiopatología, ¿no? Aquí lo que hay que recordar es justamente que este páncreas, ¿no es cierto?, va a tener rápidamente, ¿no es cierto?, una zona exocrina y endocrina, ¿no es cierto? Exocrina por todos los fluidos, ¿no es cierto?, las enzimas, el carbonato, el agua que tiene que expulsar, ¿no es cierto?, hacia el tubo digestivo. Endocrinas por todos los islotes de Langerhans, ¿no es cierto?, con sus células alfa, beta, gamma, que van a producir hormonas que nos van a botar al torrente sanguíneo, ¿no? En este caso, ahí podemos ver cómo es que se relaciona esta célula beta, ¿no es cierto?, con un montón de otros estímulos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos sus puertitas, ¿no es cierto?, para que ingrese la glucosa, fructosa, ¿no? En este caso son los famosos GLUT, ¿no es cierto? GLUT, que significa transportador de glucosa, excepción de GLUT5, que es un transportador de fructosa, ¿no? Luego también tenemos algunos receptores para la acetilcolina, la noradrenalina, porque al final esta célula, ¿no es cierto?, beta tiene que estar también en contacto con ese tipo de estímulos para que pueda diversificar, ¿no?, y modular su segregación, etc., ¿no? También tenemos a la GLP-1, la KIP, ¿no? Y también su respectivo el receptor para el glucagón, ¿no? Porque al final, recuerden, tenemos dos tipos, por así decirlo, dos grandes grupos de hormonas, ¿no? Uno, por un lado, por un bando, ring, lo que sea, está la insulina, que es una hormona anabólica, ¿no? Por otro lado están
el glucagón, las 4 hormonas contrarreguladoras, glucagón, cortisol, epinefrina, noradrenalina y lo que vendría a ser la hormona de crecimiento, ¿ya? Ellas son hormonas no anabólicas, sino catabólicas, ¿no? Que van a trabajar mucho más en tiempos de ayuno, ¿ya? Mientras que la insulina en tiempos postprandial, ¿no? Entendiendo ese postprandial de las 0 a las 4 horas desde que tú has comido algo, ¿no? Ahí es en ese momento donde hay un montón de glucosa o un montón de nutrientes en el torrente sanguíneo porque acabas de comer. Pero luego las horas que van a pasar hasta que cenes, almuerces, etc. Esas son algunas fases del ayuno y bueno, pues reinan las otras, ¿no? Con otro tipo de actividades. Y por lo tanto, tienen que relacionarse entre sí, ¿no es cierto? Acá está la célula, ¿verdad? No sé, básicamente la unión, ¿no es cierto?, de esta célula beta pancreática, que va a secretar tu insulina, con el glucagón, ¿no? Para ver cómo se relaciona. Y bueno, por otro lado tenemos ya que está secretando su insulina, ¿no es cierto?, que está por aquí, y va a tener acciones, ¿no es cierto?, sobre los distintos tipos de tejidos, ¿no? Por ejemplo, sobre el músculo o los tejidos periféricos en general, ¿no es cierto?, en donde va a buscar que se aumente la síntesis de proteínas, ¿no es cierto?, aumente la captación de glucosa, porque por algo ella está, ella está en el momento postprandial y por lo tanto lo que va a buscar, ¿no es cierto?, es que las demás células de los otros tejidos también aprovechen esta glucosa que está afuera, ¿no?, en el torrente sanguíneo, que abran sus puertas, aumenten la captación de la glucosa, ¿ya? Y por otro lado, en el tejido adiposo, vemos que va a aumentar la lipogénesis, ¿no es cierto?, y va a disminuir la lipólisis, es decir que decimos, bueno, estamos en época postprandial, vamos a aumentar la concentración de de tejido adiposo, vamos a incrementar el tejido adiposo. ¿Por qué? Porque ahorita acabamos de comer, ¿no es cierto? Eso nos va a servir para las horas posteriores, ¿no es cierto?, del ayuno, ¿no? Y así, ¿no?, es como se relaciona. Por otro lado, tenemos lo que vendría a ser ya el problema como tal, ¿no es cierto? Esto es la parte como que saludable, ¿no? Y acá ya vemos el lado de la hiperglucemia, ¿no es cierto? ¿Cómo es que uno genera hiperglucemia crónica? Bueno, hay un montón de estímulos, ¿no es cierto?, que podemos observar, como vendría a ser el, el aumento de la gluconeogénesis, ¿no? ¿Qué es eso? Recuerdan así chiquito, en el ayuno, ¿no es cierto?, ya se acabó la sangre, se acabó la glucosa que está en nuestra sangre y por lo tanto nosotros lo que vamos a hacer es sacar nuestro glucógeno, que vendría a ser nuestra reserva básicamente de glucosas, ¿ya? Me incomoda mucho esa presentación, vamos a compartirla así. Para poder agrandar bien, no se están haciendo los gráficos. Ya. Ya. Entonces acá vemos esto. Por fin. Entonces, ya, teníamos, ¿no es cierto?, con el ayuno, ¿no es cierto?, encontramos que nuestro cuerpo ya no tiene glucosas exógenas, ¿no es cierto?, o sea, de nuestra dieta ya se acabaron, ¿no?, de toda la comida que hemos ingerido. Entonces, nuestro cuerpo está preparado porque va a utilizar sus reservas, en este caso el glucógeno, que es la reserva de carbohidratos, básicamente de glucosas, ¿no? Y en donde se encuentra en el hígado, en otros tejidos, ¿no? Pero principalmente en el hígado, que va a ser el que se va a encargar de regular, de brindar todo ese glucógeno a el resto de tejidos. ¿Por qué? Porque es el regulador de la glucemia, ¿no? Entonces, cuando se acaba el glucógeno, porque se va a acabar, ¿no es cierto?, se va a continuar con algunos otros tipos de mecanismos, como vendría a ser el de usar la gluconeogénesis, que sería el proceso de crear glucosas a partir de otros componentes que no son carbohidratos, como vendría a ser proteínas y lípidos, ¿no? Entonces, eso es algo normal que hacemos en el ayuno, ¿no es cierto? Sin embargo, el que se aumente, ¿no es cierto?, esta gluconeogénesis, ¿no?, es porque, bueno, algo está alterado ahí
que es lo que vamos a ver ahí, en este caso la resistencia a la insulina y tal, y por lo tanto el hígado, ¿no es cierto?, siente que tiene que seguir produciendo glucosas porque no ingresan las glucosas a las células, y por lo tanto hay un aumento de esta gluconeogénesis permanente, ¿ya? Entonces eso es una de las causas de que tengamos esta hiperglucemia, ¿no? Otro está la disminución de la secreción de la insulina, ¿no? Porque si no, si hay una disminución de esta secreción, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener menos llaves, por así decirlo, y no vamos a poder abrir las puertas. ¿Por qué? Porque la insulina, cuando se pega a su receptor de la insulina, ¿no es cierto?, permite que las células puedan sacar los transportadores de glucosa, ¿no? Y por lo tanto que puedan recibir las glucosas, ¿no es cierto? Sin embargo, si nunca llega la insulina, ¿no?, entonces no va a suceder ello, ¿no es cierto? Entonces eso es importante, ¿no? Y también recordar ahí que el encargado, bueno, pues el transportador de glucosa dependiente de la insulina es el GLUT, ¿ya? El GLUT4. GLUT a secas no, GLUT4. Ya, los otros GLUTs que están en otros tejidos, ¿no? No dependen de glucosa, ¿no es cierto? Pero el GLUT4 sí, ¿no? Y está principalmente en tejido muscular, adiposo, ¿no? Y bueno, pues tenemos un montón de ello en nuestro cuerpo, entonces va a ser relevante, ¿no? Luego tenemos por aquí la disminución del efecto de la incretina, ¿no es cierto? El aumento de la lipólisis. De igual forma, ¿por qué es que este aumento de la lipólisis, o sea, de la degradación de nuestros lípidos, ¿no es cierto?, aumentaría la glucosa en sangre? ¿Por qué? Porque esta destrucción de estos lípidos, ¿no es cierto?, lo que va a hacer es que viajen por la sangre, ¿no es cierto?, vayan al hígado y haga gluconeogénesis, que de por sí ya está aumentada. Entonces, recuerden, para la gluconeogénesis necesitamos o bien proteínas o bien grasas, ¿no es cierto? Entonces, te viene a pelo que esto se está incrementando, ¿no? Cosa que acá también trabaja más para crear más glucosas. Y bueno, pues aumenta. También tenemos el aumento de la secreción de glucagón. ¿Por qué? Recuerden que tenemos a nuestra célula que alrededor, afuera, no sé si acá tengo una imagen de ello, creo que sí, pero acá atrás. Acá, ¿no es cierto? Vemos, acá están las células. Afuera está pasando toda la glucosa, porque, bueno, pues esa persona acaba de comer, pero hay un problema, o bien, según diabetes tipo 1, tipo 2, ¿no es cierto?, no puede pasar esta glucosa de la sangre a la célula, ¿no? O bien porque hay resistencia a la insulina, o bien porque no hay insulina, porque no se secreta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes pónganse en los pies de estas células, ¿no es cierto?, del tejido periférico. Ya es hora de almuerzo, mi persona ha comido, pero no está ingresando nada a las células. Entonces estas células ya estaban en ayuno, siguen en ayuno, y ¿qué procesos suceden en el ayuno? Tanto la glucogenólisis, o sea, romper, destruir el glucógeno, así como la gluconeogénesis, ¿no? Entonces, lo que va a suceder ahí es que se va a extender la gluconeogénesis, ¿no? Y por lo tanto, ¿quién va a seguir reinando en ese proceso de ayuno? El glucagón, ¿ya? Por eso es que va a seguir aumentando. Luego tenemos la disfunción de los neurotransmisores, porque bueno, acá tanto neurotransmisores como lo que vendría a ser las, ¿cómo se llama estos? Hormonitas de la saciedad, de hambre, saciedad, que regulan ello, van a estar también alteradas, porque bueno, pues acabas de comer, ¿no es cierto? Tú tienes alimentos en tu estómago, en tus intestino delgado, etcétera. De alguna forma le avisan a tu sistema nervioso central que ya estás comiendo, ¿no es cierto?, que dejes de tener hambre. Sin embargo, tienes otras respuestas por otros receptores, ¿no? Porque no le está llegando, ¿no?, los nutrientes a las células, ¿no? Entonces también hay una disfunción ahí. Disminución de la captación de glucosa. Entiéndase la captación de glucosa como justamente el ingreso, ¿no es cierto?, la entrada de las glucosas hacia las células de nuestros tejidos periféricos, ¿no? Entonces, ¿por qué disminuiría esta captación? ¿Por qué? Porque primero no tenemos insulina, ¿no es cierto? Entonces, hay glucosas en la sangre, pero o bien no hay insulina por diabetes tipo 1, o hay resistencia, ¿no? Está ahí,
está tocando la puerta, está en la cara de la célula, pero no le hace caso. ¿Por qué? Porque está dañado ese receptor, ¿no? Y luego aumento de la reabsorción de glucosa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay mucha más cantidad por la hiperglucemia. Disculpe. Luego tenemos este grafiquito que está relacionado con pero este tiene dibujo. Esto ya lo entendemos entonces, ¿no? Tenemos a nuestro glucógeno que va a estar, primero se va a deshacer, ¿no? O sea, se va a romper por medio de la glucogenólisis, ¿no es cierto? Va a generar glucosas. Y bueno, pues como va a estar aumentado todo este proceso, va a haber hiperglucemia, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que luego también el siguiente proceso es la gluconeogénesis, ¿no es cierto? Que va a seguir aumentado porque las células siguen en un estado de ayuno, ¿no? Básicamente, ¿no? Va a haber degradación de esas proteínas porque sigues en ayuno y por lo tanto el músculo dice, no, yo también tengo que aportar algo, ¿no? Mi grano de arena lo envío por la sangre, lo mando al hígado para que él se encargue y que nos distribuya la comida y la energía para toda la población, ¿no? Entonces hay degradación de las proteínas, envía sus aminoácidos, principalmente la alanina y bueno. Luego tenemos eso lo mencioné primero, pero ya lo sabemos, básicamente que hay una alteración, ¿no es cierto?, en nuestro páncreas, o sea, que hay insuficiencia de la insulina, ¿no es cierto?, o haya esta disminución de la sensibilidad, ¿no? Y bueno, el punto es que vamos a ver una disminución de esta captación de esta insulina por este factor, ¿no es cierto?, que tenemos menos cantidad de insulina en la sangre, o bien no le hace caso por la resistencia que hay, ¿no? La lipólisis, ¿no es cierto?, también vamos a tenerla. ¿Por qué? Porque, ya recuerden, así como el hígado, el músculo, ¿no es cierto?, entra en conciencia y da un aporte de proteínas a la sangre, lo mismo las grasas, ¿no es cierto? Dicen, ya vamos a movilizar las grasas, ¿no? Y bueno, pues eso significa que básicamente vamos a llevarlo a la sangre para que alguien se encargue, ¿no? Que en este caso sería el hígado. Y bueno, lo envía como glicerol para la gluconeogénesis, así como los ácidos grasos para formar cetonas y así, ¿no? Que va a ser una forma también de alimentar en general a nuestro cuerpo, ¿no? Tener alta glucosa en sangre, ¿qué es lo que va a causar? Que tengamos lo botemos básicamente por la orina también, ¿no es cierto? Y eso que va a ocasionar que botemos a la vez no solo la glucosa, sino también tengamos pérdidas de agua, ¿no? Por lo tanto, nos deshidratemos y por lo tanto haya también fallo circulatorio. Y hablando de la acidosis metabólica, ¿no es cierto? Vemos que tenemos acá la causa, ¿no es cierto? Ya por respecto al metabolismo de los lípidos, las cetonas es una de los lípidos, ¿no es cierto?, que nos sirve para sobrevivir en tiempos de ayuno, ¿no es cierto? Son solubles en agua, etcétera. Y bueno, pues hay tres tipos de cetonas o de cuerpos cetónicos, ¿ya? El acetoacetato, beta-hidroxibutirato y el otro llamado acetona, ¿ya? Los dos primeros que mencioné, eso sí nos sirven para nutrirnos en tiempos de ayuno. El último, no. La acetona no. Simplemente por cada acetoacetato y hidroxibutirato también producen una acetona. O sea, se producen en relación de 1-1-1, ¿no? El punto es que el último que les mencioné, la acetona, esa no sirve, es afuncional y lo botamos por medio del aliento, ¿no? Pero nosotros, y bueno, pues eso cuando está en grandes cantidades huele a frutas, por eso vemos lo del aliento frutado. Sin embargo, cuando nosotros estamos en ayuno, tampoco es que a cada rato tengamos un aliento frutado, ¿no? Eso es porque no alcanzamos los niveles así gigantes, ¿no es cierto?, de producción de esos cuerpos cetónicos, como sí sucede no en los diabéticos, sino en los diabéticos que tienen una complicación aguda llamada cetoacidosis diabética, ¿ya? Y bueno, eso es, ¿no? Esa es la razón por la cual la cetosis diabética presenta un aliento frutado. Ya, el punto es que eso también va a afectar a nuestro sistema nervioso y nos puede llevar al coma, ¿no? Ya para terminar con esta parte de fisipato, y la verdad es bien bonito, y más cuando hay grafiquitos, por eso sí o sí quería incluirlo por acá, es que tenemos a nuestro octeto, ¿no es cierto?, un uso de la hiperglicemia, ¿no es cierto?, como lo estamos viendo por aquí, ¿no? Ya lo recordamos mucho más rápido, a nivel de las hormonas, ¿no? Ya sabemos que va a haber una
disminución de la secreción de la insulina y por lo tanto el glucagón se va a tener que poner las pilas para trabajar en este tiempo de ayuno. Luego vamos a ver que la gluconeogénesis va a estar incrementada, ¿no? O la producción de glucosas hepática, etcétera, ¿no? Porque eso incluiría glucogenólisis y gluconeogénesis, ¿no? Disminución del efecto de las ingratinas, ¿no es cierto? El aumento de los lípidos, no, destrucción de estos lípidos para mandarlos al hígado, ¿no es cierto? Disfunción de estos neurotransmisores, captación de la disminución de la captación de la glucosa por medio de los tejidos, ¿no es cierto? Por esas razones anteriores, ¿no? Que no hay insulina y así, o resistencia. Y bueno, pues aumento de la resolución de la glucosa. Y acá vemos ya el por qué es que obtenemos esta triada, no, la clínica clásica, ya los síntomas clásicos de la diabetes. Este gráfico me gusta, ¿no? Es de la urgente. Y bueno, pues así se explica, ¿no? Ya entendimos por qué el hiperglucemia, ya tenemos nuestros 8 factores. Ahora, vemos que si tenemos un montón de glucosa, vamos a botar también un montón de glucosa por la orina, ya. Eso ya vimos que nos va a afectar de diferentes formas. Uno, la que habíamos hablado, vamos a orinar más, poliuria, ya la primera P, y por lo tanto estamos perdiendo no solo agua, que ocasiona deshidratación, ¿no? Porque recuerden que estamos jalando, ¿no es cierto?, perdiendo la glucosa con agua, sino también va a haber una polidipsia, porque si estamos perdiendo mucha agua nos va a dar más sed, ¿no es cierto? Entonces polidipsia, ¿ya? Por otro lado, en la glucosuria tenemos unas pérdidas de las calorías. ¿Por qué? Porque estamos eliminando qué cosa, glucosa, y que era glucosa, era un elemento energético, ¿no es cierto? Entonces estamos perdiendo calorías. Por lo tanto, eso va a hacer que a la larga nosotros perdamos peso, ¿ya? Y que tengamos hambre y que queramos comer, polifagia, ¿ya? Y por otro lado tenemos a la hiperosmolaridad, ¿no? Que básicamente va a estar en relación a lo que estamos perdiendo, porque como les dije, esta glucosa jala agua, ¿no es cierto? Que va a estar relacionado con este transporte, no movilización del agua, y bueno, pues va a terminar en deshidratación. Y bueno, pues la última parte era la glicación de estas glucosas, ¿no? Que pasen por ese proceso de glicación, ¿no es cierto? Va a ser uno de los, ¿cómo decirlo?, de las bases para generar las complicaciones crónicas, ¿ya? Pero era lo mismo, pero... Ajá. Sí, ahí está. Ya, muy bien. Continuamos. Ya. Acá tenemos a nuestra diabetes tipo 1, ¿no? En este caso está causada por ¿cuál? Por una destrucción autoinmune, ¿no es cierto?, de las células pancreáticas, ¿no? Bueno, el 90% es autoinmune. Ya tenemos, esta no se borró, la solución de esa manera. Pero bueno, el punto es que el 90% es autoinmune, ¿no? Y el 10% es idiopático, ¿no? Luego tenemos a la diabetes unopamía, ¿no? En la cual va a estar asociado con HLA, ¿no? Y los principales HLA con los que está relacionados vendría a ser el D3, ¿no es cierto? Y el DR4, ¿no? Hay una, no tengo por ello, ¿no? Pero creo que, o sea, pueden recordarlo, ¿no? DR3 y DR4 van a estar asociados con la diabetes mellitus tipo 1. Y lo otro es que, como tal, la mayor parte de la diabetes tipo 1 es autoinmune, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde está relacionado con las enfermedades autoinmunes, como vendría a ser la tiroides de Hashimoto, la artritis tipo A, enfermedad celíaca, así como insuficiencia suprarrenal primaria. Y bueno, acá tenemos algunos factores de riesgo, ¿ya? La diabetes mellitus tipo 1, que les digo que, bueno, pues quería verlo a más detalle en este diapositivo. Tenemos, como mencionaba, los antecedentes familiares, ¿no es cierto?, la raza, lo que vendría a ser las lipidemias, ¿no es cierto?, la prediabetes, ¿no? Los estilos de vida sedentarios, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, también el síndrome de ovario poliquístico, que viceversa es
causante, ¿no es cierto?, de esta diabetes mellitus. En una persona con SOP, ¿no? Puede tener, tiene mayor probabilidad de que tenga diabetes mellitus tipo 2 y viceversa, ¿no? También la hipertensión arterial, ¿no? La diabetes gestacional, este, el tener el tener ya lesiones endérmicas propias de la diabetes, como vendría a ser la acatosis nigricans, ¿no? O los acrocorones, ¿no? Y dentro de los fármacos están estos que, bueno, quería que no se mostraran, pero ahí están, ¿ya? De ser tanto los glucocorticoides, estatinas, diuréticos tiacídicos, ¿no? Que son como los principales fármacos que pueden estar relacionados a generar la hiperglucemia, ¿no? Y bueno, pues también algunos relacionados al VIH, ¿no? Antipsicóticos. Ya. Entonces, eso ya lo vimos en la primera tablita. ¿No? Acá está el porqué, ¿no? De la poliuria, ¿no? Ya lo vimos por la osmolaridad aumentada en la sangre, ¿no? La poliuria también por la deshidratación más, poliuria, polifagias, porque bueno, pues estamos perdiendo por el uso inadecuado de estas glucosas, no están ingresando y por lo tanto son saliendo. Nosotros vamos a tener hambre y bueno, podemos tener más a polifagia porque estamos perdiéndolas por la orina, ¿no? Así como la pérdida de peso, ¿no? Ya. Luego tenemos la clínica clásica según cada tipo, ¿no? En este caso, vemos que en la diabetes mellitus tipo 1, ¿no es cierto?, va a estar relacionada a personas más jóvenes, ¿no es cierto?, en cambio en otro lado, mayor de 40 años, ¿no es cierto?, por aquí de forma brusca, insidiosa, ¿no? Luego también vemos que los síntomas, ¿no?, son mucho más notorios en la diabetes tipo 1, ¿no? En el tipo 2 son más asintomáticos y ya después empezamos a tener esa sintomatología clásica, ¿no? Hablando del peso, es normal o bajo, ¿no? En cambio, en diabéticos tipo 2 suelen ser obesos, ¿no? Predisposición genética, ya sabemos, HLA DR3, DR4, ¿no? Con respecto a los factores ambientales, vemos que puede ser, puede estar en relación con enfermedades autoinmunes, ya habíamos mencionado antes, ¿no?, la artritis A, la artritis de Hashimoto y así. En cambio, la diabetes tipo 2 es más que todo la obesidad, ¿no? Con respecto a los anticuerpos, ¿no?, que por ahí vamos a ver una tablita resumen por acá. También van a estar relacionados, ¿no?, el 50% al 80% van a estar relacionados con autoanticuerpos diabéticos tipo 1, porque lo mismo que les digo que tiene más relación con la parte autoinmune. En cambio, en el diabetes tipo 2 no se quedan atrás, están en el 10%, ¿ya? También tenemos a la parte de la insulinemia, ¿no? Va a estar disminuida, ¿no es cierto?, la insulina en sangre, porque tenemos una destrucción, ¿no es cierto?, de las células beta. En cambio, acá es de forma variable, ¿no? Hablando de la cetosis, ¿no es cierto?, esta tendencia a generar más cetosis y tal, ¿no? Son más propensos los diabéticos tipo 1, por lo tanto son más propensos a tener la cetocidosis diabética, ¿no? A diferencia de los diabéticos tipo 2, que es más que todo el estado hiperosmolar, hiperosmótico, ¿no? Y con respecto al tratamiento, ¿no es cierto?, sí o sí tiene que ver con insulina. ¿Por qué? Porque no tiene, ¿no? Entonces ahí es indispensable, mientras que en el diabetes tipo 2 iniciamos con otro tipo de tratamiento, ¿no? Primero siempre ¿no?, estilo de vida y tal. Depende también en qué fase está la persona, ¿no? Pero bueno, estilo de vida siempre, junto con algunos fármacos antidiabéticos, ¿no? Y por ahí ya se va colocando la insulina, ¿no? Siempre con un tratamiento, digo, personalizado, ¿no? Con respecto a la clasificación de la diabetes, no son 2, sino son 4, ¿no? Hablamos ahorita netamente, clásicamente, de la diabetes tipo 1, tipo 2, ¿no? Que ya vimos que la mayor parte de la diabetes tipo 1 es autoinmune, 80%, y el resto idiopática.
Y por el parte de diabetes tipo 2 tenemos que puede ser por defectos genéticos, ¿no es cierto? Los MODI, ¿no? Por efectos, bueno, pues van a estar en relación a la acción de la insulina, así como por enfermedades que afectan al páncreas, el exocrino, ¿no? Como debe ser la fibrosis quística, ¿no? Porque, bueno, si el páncreas tiene, por ejemplo, ¿no? Todo fibrosado, la parte de la cabeza del páncreas, entonces a nivel exocrino no va a poder botar todo su contenido, ¿no? Enzimático, de agua, bicarbonato, y principalmente el enzimático, que es lo que va a suceder, ¿no? Bueno, pues va a seguir, ¿no? Se va a retener en nuestro páncreas y eso lo va a volver disfuncional, ¿no? Y por otro lado tenemos las asociadas a otras endocrinopatías, ¿no? Como acromegalia, Cushing, etc. Y ese es el número 2, ¿no es cierto? Diabetes tipo 2. Ya. Luego tenemos otros dos tipos, que es otro tipo de diabetes específicos, ¿no? Como la, referida a los fármacos, ¿no? A ver, acá claro, ¿no? Diabetes tipo 2 y desde aquí es la parte de los otros tipos de diabetes, ¿no? La parte 3, los inducidos por los fármacos, ¿no? Como les estaba mencionando, ¿no? Acá tenemos el ácido nicotínico, glucocorticoides, hormonas tiroideas, tiazidas, ¿no es cierto? Interferones, beta-adrenérgicos, agonistas beta-adrenérgicos y así, ¿no? Infecciones también, ¿no es cierto? Como la rubiola, citomegalovirus, ¿no? Pero sí que te generan una hiperglucemia crónica, ¿no? Por otro lado tenemos las formas poco comunes, ¿no? Como es el síndrome de rígido y así. Y por otro lado tenemos a estos defectos genéticos, ¿no? Síndrome de Down, Klinefelter de Turner. Y ya la otra vendrá a ser la gestacional, ¿no? Entonces recordar ello, ¿no? Que unos están más en relación a los niños, adolescentes, ¿no? Y el inicio es mucho más brusco, la clínica es mucho más notoria. En cambio, la diabetes tipo 2 es más asintomática por años, ¿no es cierto? Y los síntomas, ¿no es cierto?, pueden ser leves al inicio y volviéndose más variopintos a medida que ya inicia con ciertas complicaciones, ¿no? Infecciones recurrentes, tener cicatrizaciones lentas, etc. Y por acá tenemos a los fenotipos, en este caso el diabetes mellitus tipo 1, el A y el B, ¿no? Como por acá estaba, ¿no? La autoinmune, ¿no es cierto? En este caso se asocia fuertemente con HLA, ¿no? Hay marcadores de autoinmunes porque así es esta clasificación, ¿no es cierto? Como la otra no, en ciertos diabéticos es diabetes tipo 1, no está relacionado con sus marcadores y no tiene relación con la HLA, por lo tanto es idiopática. Y bueno, pues hablando de esos autoanticuerpos de diabetes mellitus tipo 1, aquí están, ¿no es cierto? Los ICA, ¿no es cierto? Los IA y tal, ¿no? Los podemos ver por acá. Y tienen acá su respectiva característica, ¿no? Que los puede hacer diferenciar. Entonces, sí, hay que de todas formas recordarlos, así como eh, lo que va a estar también causando los polimorfismos, digo, esto por acá. No, que no va a estar en relación a alteraciones del HLA, ¿no? Pero que sí existe en la diabetes mellitus. Ya, no sé por qué se repitió varias veces esta imagen, bueno, pero sí hay que recordarlo. Ya entendí, pero bueno, se eligió la máquina. Bueno, ya hablando de la clínica, así es. Simplemente que cuando nosotros diagnosticamos la diabetes ya antes, es que ya obviamente había iniciado, ¿no es cierto? Y bueno, pues ya en el momento que lo diagnosticamos, puede ser que esté cerca o que ya tenga complicaciones, ¿no? Y vamos, cómo es que los niveles de insulina primero van aumentando. ¿Por qué? Porque, bueno, pues el páncreas como que se preocupa, ¿no? De que no haya esa entrada, ¿no? De las glucosas de la sangre a los tejidos. Por lo tanto, él trata de aumentar, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda ayudar en esa parte. Sin embargo, no lo logra porque hay esa resistencia de la insulina u otro que no lo deja, ¿no? Entonces también ya el páncreas se cansa de producir exceso de insulina y simplemente ya baja su rendimiento, ¿no?
producción hepática de la glucosa también, ¿no es cierto? Al inicio está así, pero luego ya inicia su incremento, ¿no? Ya tenemos la insulina resistencia, ¿no es cierto? Que bueno, pues es de lo primero que va aumentando, ¿no? Así como la función de la célula beta decae, ¿no? Y es lo que va a ocasionar también la insulina. La insulina resistencia, ¿no? Los niveles de insulina en sangre que van a estar también bajos. Y por otro lado tenemos a la glucosa postprandial que va a ir aumentando, ¿no? O sea, si bien es cierto, acá ya había iniciado su nivel de glucosa postprandial, era, o sea, aún seguía dentro de los parámetros normales, sin embargo, seguía aumentando y bueno, pues ya se salió y bueno, pues ahora sí lo tiene que diagnosticar como diabetes, ¿no? Así, lo mismo que la glucosa en el ayuno, ¿no? Que es un pilar importante para hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, más o menos a partir de este momento, ¿no? Es que ya se están o se empiezan a desarrollar las comunicaciones micromusculares, mientras que las macro ya se están desarrollando desde hace años también, ¿no? Entonces, eso, para dejar en claro que puede también estar para dejar en claro que también puede tener largos periodos asintomáticos, ¿no? Varios años sin. En cambio, cuando ya hay los signos, los principales que sabemos cuáles son: poliuria, polifagia, polidipsia, pérdida de peso. Van a haber otros también, ¿no? Como visión borrosa, debilidad, prurito. Y estos van a ir siendo más coloridos en la medida que vayamos teniendo complicaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos a los adormecimientos, a los calambres, ¿no es cierto? También parestesias, neuropatía diabética, ¿no? Que genera ese dolor típico masomo, tipo electricidad, claudicación intermitente, ¿no? Como la enfermedad eh, de arterias periféricas, ¿no? Así como también infecciones en el tracto urogenital, ¿no? A repetición, ¿no? ¿Por qué? Porque van a tener más infecciones cada vez, porque su sistema inmune está bajo, que es lo que hace la diabetes, ¿no? Esto ya me parece que lo vimos, ¿no? Ya sabemos, así es acá yo. HDL de red 4 y 3 para el diabético tipo 1, HLA negativo para el tipo 2. Vamos a ver si hay algo nuevo. Eso le dividimos, ¿no es cierto? El pico entre los 10 y 14 años. ¿Para qué se usa el péptido C? Para medir cuánta insulina se está secretando. Porque la insulina igual, ni bien nace, no ya empieza a hacer otras cosas. Pero acá sí es necesario ver, ¿no? Básicamente cómo está esa insulina, ¿no? De forma indirecta por medio de las concentraciones de péptido C. De ahí está, ¿no? Alto y bajo. ¿Por qué es alto en la diabetes mellitus tipo 1? Porque lo que está fallando no es el reconocimiento, sino está fallando el que no haya, ¿no? Pues también les mencioné que tiene más complicaciones de necesidades. Ahora, con respecto al diagnóstico, ¿no? Tenemos esto, ¿no? Vamos a utilizar, no, hay ciertos tipos de fuentes de información, ¿no? Están nuestras guías de práctica clínica peruanas, ¿no? Todo peruano.
Y también están las guías de práctica clínica internacionales, ¿no? Como la ADA, ¿no? Entonces, hay que recordar justamente estos tipos de ¿qué cuenta? de, de diagnóstico, ¿no? A ver, ahora sí, un boom rápido. Ya. Entonces, lo que tenemos, lo que se hace es trabajar tanto con las glucosas, así como la hemoglobina glicosilada, ¿no? La GAP, ¿no? O la GPA, ¿no? Glucosa plasmática en ayunas, ¿no? Cuando es mayor a 126, ¿no? Ya. Es un criterio, ¿no? También el otro vendría a ser cuando sea postprandial, ¿no? 2 horas luego de una tolerancia a una hora de glucosa. Y con respecto a la glucosa aleatoria, ¿no? Si te sale mayor de 200, no importa, ¿no? Si lo que importa acá es que, o sea, no es tanto la hora, la diferencia de tiempo en el que hayas comido y tal. Lo que importa es que haya este valor más síntomas clásicos, ¿no? De la diabetes. Por otro lado, tenemos que en el diagnóstico de la prediabetes, ¿no? Los rangos ya son otros, como vendría a ser el de 100 a 125, ¿no es cierto? Eh, a las el, tolerancia a la glucosa sería de 140, 199, ¿no? Y por el otro lado, hablando de la hemoglobina glicosilada de 5.7 a 6.4. Y en diabetes sería más de 6.5. Eso es importante recordar porque en la guía del MINSA, ¿no? En que ahí estaba, no recomiendan tanto la glucosa a la hemoglobina glicosilada porque no hay tanto acceso a ella y tal, ¿no? Y falta más bien formas de estandarizarlo y tal. Sin embargo, este año salió la ERADA 2024 y entre varios cambios que tiene, la, la recomendación es que esta HBG, o sea, la hemoglobina glicosilada pase a ser una de estas pruebas importantes para diagnosticar, ¿no? Y que, bueno, pues tratemos de solucionar otros cosas que no sé. Sin embargo, no es como que tampoco lo más actual, ¿no? Esta guía tiene que acercarse a nuestra realidad también. ¿Por qué? Porque hay otros métodos para diagnosticarlo, hacer screening y tal, que ya son así, ya demasiado costosos. Entonces, hay que quedarnos con ello. Y bueno, acá este algoritmo, ¿no? Ya, acá podemos ver, ¿no? La glucosa en ayuda, ¿no? 100 menos de 100, bueno, pues no hay problema. Normal, pero de 100 a 125 hay que hacer esta prueba de dolor floral. En el caso de que salga ya mayor a 126, bueno, es su criterio, ¿no? Si repites y otra vez te sale mayor de 126, bueno, ya está, ¿no? Tienes ese diagnóstico. Y bueno, pues en el caso de que te salga 100 a 125, o sea, prediabetes, tienes que hacer esa tolerancia, ¿no? En el caso de que te salga mayor a 200, ¿no? Y tal. O de 140 a 199, ¿no? En este caso es aún prediabetes, ¿no? Pero si es más de 200, ya, bueno, otra vez tienes que hacer una glucosa al azar, ¿no? Y bueno, pues en el caso ya digo, te aporta, ¿no? Para tener esto. Ya con la hemoglobina glucosilada con 1000 más 6.5, ¿no? Y si es que encuentras a alguien que tenga mayor de 18 más,
mayor a 200 más, entonces ahí ya tendríamos casi el diagnóstico, faltarían sus síntomas clásicos. Y acá está, ¿no? Básicamente, ¿no? El test, ¿no es cierto?, lo que debemos de hacer, ¿no? Sobre todo cuando tienen algunos factores de riesgo, ¿no? Y bueno, pues en el caso de que sea obeso, ¿no?, y tengan varios factores de riesgo, eh, y no tenga estos signos y síntomas de hiperglucemia, ¿no?, de todas formas hay que hacerlo, ¿no?, porque justamente si tiene estos factores de riesgo, bueno, pues se le hace su hemoglobina glicosilada, ¿no?, y según lo que salga, ¿no?, se repite para ver si es diabético tipo 2, sano, pretest, y bueno, pues en el caso de la glucemia en ayunas, de la misma forma, ¿no? Y por ese lado no tenemos básicamente los lineamientos. En este caso vemos que no solo se trata, ¿no?, de la hemoglobina glicosilada, que por ahí ya es acá porque se la da 24, sino también el trabajo multidisciplinario con otros, básicamente con otros, bueno, con otros profesionales, ¿no? Trabajar también en la parte de las complicaciones que puede haber a nivel cardiovascular renal, ¿no?, el sobrepeso, obesidad, ¿no?, así como retrasar el desarrollo de esta, ¿no?, con toplizumab y tal, ¿no?, anticuerpo mononuclear. Entonces, como le decía antes, ¿no?, en nuestras prácticas en guía de práctica clínica aún siguen, ¿no?, con eso de, bueno, pues no hay que tomar en cuenta, no se recomienda tanto usar la HbA, no sé, ¿no es cierto?, porque, bueno, pues no tenemos tanto acceso y tal. Sin embargo, el ADA ya, bueno, pues lo coloca más fuertemente este año, ¿no? Pero como les decía, y creo que no les llega a mencionar los otros dos formas de diagnóstico, un poco más avanzados, pero mucho más difícil de sistematizar acá, que vendrá a ser el tiempo en rango, ¿no?, o lo que vendrá a ser el monitoreo continuo de glucosa, MSG, ¿no?, y el tiempo en rango abreviado como TIR, ¿no?, TIR. Ya. Ahora sí, nos vamos a la otra diapo. ¿Qué queda aquí? Bueno, acá, ¿no?, hablando de algunas preguntitas sobre cuál vendría a ser la meta de los pacientes con diabetes, ¿no? Vemos por ahí las metas, hablando de hemoglobina glucosilada. Ya no hablamos de diagnóstico, sino de su meta, ¿no?, con todo su tratamiento. Menos de 7, ¿no? Glucosa preprandial, ¿no?, glucosa postprandial de 80 a 130, la postprandial menor a 180, ¿ya? A nivel cardiovascular también, así como en hipertensión no tenemos una cierta presión que mantener, ¿no? Lo mismo acá con la glucosa y también con la parte de su presión arterial, porque hay que cuidarlos. Recuerden que tenemos el síndrome metabólico que va a hacer que va a ser que estén interconectados, ¿no?, la obesidad, la diabetes, la hipertensión. Entonces, si ya tienes uno, igual hay que cuidarte, ¿no?, de los otros. Chévere si no tienes hipertensión, pero de todas formas hay que hacer el seguimiento ahí.
Hablando de los lípidos, no tiene que ser menos de 100, menos de 70 en el caso de que haya ya riesgo cardiovascular. A nivel de los estilos de vida, siempre actividad física, alimentación saludable, siempre teniendo en cuenta también al tipo de paciente, ¿no? No todos van a ser iguales, no todos van a ser jóvenes, ¿no? Algunos van a tener también otras comodidades que de repente les haga es un poco más difícil que lleven ello, ¿no? Pero lo que se recomienda así en general es 150 minutos, ¿no? De actividad física moderada intensa, no de forma semanal, o 90 minutos de actividad física intensa, no forma semanal. Alimentación saludable, así como el control de peso, ¿no? Y acá vemos, ¿no? Los valorcitos, ¿no es cierto?, del HDL, ¿no? Así como del LDL. Recuerden que lo que se busca en ellos es que el HDL aumente porque es protector, ¿no? Y el LDL disminuye. No porque sea malo, sino porque el LDL oxidado es el que va a dañar a nuestros macrófagos, convirtiéndolos en células espumosas, y por lo tanto va a haber se va a crear esos ateromas, ¿no? Ya, ahora esto, ¿no? Puede porcentaje de pacientes que cumplen con esa meta, ¿no? La verdad, muy pocos, ¿no? 50% nada más logran menos del 7%, y eso hace que haya altos costos, ¿no? La ADA 2024, ¿no? Como mencioné, es una guía, ¿no? Que va a tener varias recomendaciones, ¿no? Acerca de detección, diagnóstico, tratamiento, manejo. Bueno, pues ese es el link. Y bueno, pues como le decía, ¿no? El mayor de los cambios es ese, ¿no? Que ya se sitúa, ¿no? Como la hemoglobina glicosilada, como tu diagnóstico prioritario. Y por ese otro lado vemos algunas otras cambios más resultantes. Ajá, ya vimos esto, diabetes tipo 1, ya quedamos en que principalmente es autoinmune, diabetes tipo 2, resistencia a la insulina y pérdida progresiva de esta. Las causas puede ser monogénica, ¿no? Puede ser porque haya un pancreas exocrino que esté funcionando mal, como el ejemplo que yo les dije acerca de la fibrosis quística, ¿no? También puede ser por las drogas, ¿no? En este caso relacionadas al VIH, corticoides y inmunoterapia. Ya, ahora, ¿cómo diferenciamos, no? Estas. Si bien es cierto, ya les mostré como una tablita, ¿no? Así muy bonito. En la actualidad va a ser, o sea, en la realidad va a ser cada vez más difícil diferenciarlas porque la edad de aparición de la diabetes tipo 2 está cada vez más disminuyendo, ¿no? Aparece cada vez más temprano. La diabetes tipo 1 ya no es netamente de los niños, ¿no? Puede estar hasta en personas de 13 años, 18 años. Entonces, un poco más. Entonces, los datos para poder diferenciarlas son estos, ¿no? El AABBCC, doble A, porque porque si ya la edad es menor de 45 y tiene de repente alguna enfermedad autoinmune como desde Hashimoto, entonces ya está sumando, ¿no? Ya. El BIM o el IMC, ¿no es cierto?, menos A25, así como los antecedentes familiares, ¿no? De diabetes. Y con respecto ya al comportamiento, ¿no? Vemos el control sin insulinas, y por otro lado tenemos las comunicaciones. Comorbilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque el diabetes tipo 2, ¿no es cierto? Sí o sí tienes que tratarlo con insulina, ¿no? En cambio, a diferencia de los otros que pueden ir mejorando con antidiabéticos orales, ¿no? Acá está, esto es lo que llamamos, ¿no es cierto? Mayor a 6.5, mayor a 126, mayor a 200, mayor a 200, más síntomas clásicos. Esos son los pilares, ¿no es cierto?, del tratamiento. Básicamente, manejar, ¿no?, los niveles de glucosa, así como también la presión,
los lípidos, ¿no es cierto? Y bueno, pues también hay complicaciones que pueden afectar a los riñones y así, ¿no? Eso, pero como base, cambio su estilo de vida, ¿no? Solo de esta forma, con ello, vas a reducir las complicaciones de las diabetes. En todo tratamiento se van a ejecutar actividades, acciones, ¿no? Porque vamos a tener objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de tratamiento? ¿No? Evitar que se descompense, eh, que tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Disminuir esa mortalidad, así como prevenir que no ocurran estas complicaciones crónicas, ¿no? Para ello, tratamiento farmacológico más cambios de vida, ¿no? Sí, sí. Dentro de estas complicaciones agudas, ¿no? Tenemos dentro de las hiperglucemias, ¿no? A la citoacidosis, el coma hiperosmolar, ¿no? Uh -huh. Bueno, acá está un resumen de las complicaciones, ¿no? Que tenemos a nivel cerebrovascular, miembros inferiores, ¿no? Con la neuropatía. Y acá está, ¿no? La relación con nuestros fármacos. En este caso, cada uno de ellos va a tener una acción que va a ser compartida con otros grupos de fármacos, ¿no? Por ahí podemos ver cómo es que se reúnen para disminuir la secreción de la insulina. Por otro lado, acá aumentan, ¿no? Esos, la producción de glucosa. Por este otro lado, bueno, acá tenemos básicamente algunas características importantes de cada uno de estos fármacos, ¿no? Como vendría a ser el de la metformina, ¿no? Que es una gluconida y va a disminuir nuestra absorción, ¿no? Producción de hepática. Porque como les dije, nuestro se está trabajando así a 1000. Y por lo tanto, si disminuye esa producción hepática, no va a disminuir también las producciones, la concentración de glucosa. Pero ahí también quisiera ver cuáles son las otras propuestas. Eh, con respecto a las sulfonilurias, ¿no? Acá ellos van a hacer que se secrete esta insulina, ¿no? Bueno, pues aumentar los niveles de concentración de insulina plasmáticos, ¿no? Para que haya más chance de que puedan usarlos, ¿no? Y que se abran las puertas, que se abran los frutos. Ahí tenemos a las glicamidas, triglicéridos. Hablando sobre el peso, no se van a recomendar, ¿no? Y hablando sobre el hígado, inhibidor de la DD4, ¿no? En este caso aumenta los niveles de insulina. De esta forma hace que se liberen los eh, insulina tanto en las
Y ya por este lado vemos al GLP-1, ¿no? Aumentar la secreción de las insulinas, ¿no? Y por lo tanto, si uno está activo, el otro se tiene que activar, en este caso es el glucagón, ¿no? Hormona reguladora. Y el efecto no es que puede perder peso, sí. No me recomienda que tomes eso. Y con respecto a los inhibidores del GT2, que es el SLGT1 o 2, son cantantes, no. Y por lo tanto, estos SLGT1 que son transportadores, no que se puede encontrar en el intestino, en los riñones, ¿no? Va a ocasionar, ¿no es cierto?, que estos puedan básicamente ingresar esas glucosas, ¿no? Junto con un sodio, ¿no? Y van a estar relacionados con la pérdida de peso. Y acá tenemos, ¿no?, en las tablitas ya resumen, ¿no?, de lo que vendría a ser el control, ¿no? Ya vimos esto, la glucemia, ¿no? Cuáles son nuestras metas, la hemoglobina glicosilada menos de 7, los colesteroles, ¿no? Los 200, triglicéridos menos de 150, menos de 100 que ya tiene factores de riesgo, ¿no? El IMC también, pero los normales, eso, hasta eso, digo, ese es el objetivo. Presión arterial 140, 180, ¿no? En el caso tenga relación. Y por otro lado tenemos también el ejercicio, no fumar. Ya. Ahora con respecto a, ya sabemos que lo primero es cambios de estilos de vida, ¿no? Hablando de dieta, ejercicio, para que se pueda perder peso. También vemos que el primer fármaco empleado vendría a ser la metformina. Entonces, el primero vendría a ser la metformina, luego vendría a ser el cualquiera de los segundos fármacos según le interese, ¿no?, al paciente, ¿no? Porque, bueno, pues estas recomendaciones, ¿no?, según su efecto secundario, se tiene que tomar en cuenta para ofrecerle, ¿no?, como segunda opción de fármaco, ¿no? En un caso no se pudo controlar la metformina en primera fase, ¿no? Y luego ya, si no se está justamente no logrando tampoco con los más antibióticos, entonces ya insulina, ¿no? Cuando la hemoglobina glucosilada sea mayor a 10, glucosa inicial mayor a 300, ¿no? Y en el caso de que ya haya RC, ¿no? Bueno, esos otros, ¿no? Y con respecto a la terapia complementaria que deberíamos estar usando, ¿no es cierto? La dieta, ¿no?, debe ser saludable, ¿no? Esto se habla siempre se hace mucho énfasis en el consultorio, ¿no es cierto? Nada de azúcares añadidos, nada de grasa, ¿no? Porque el objetivo para esta personita es, ¿no?, que no. Por otro lado tenemos las aspirinas, estatinas, que también, hablando de cardiovascularmente, como terapia complementaria también se va a usar. En el caso de que el paciente tenga 40 IMC, aquí no vas a estar ahí escalonando, no. O sea, ya es criterio, no tiene criterio para la cirugía bariátrica. Entonces, eso no funciona. Y bueno, acá vemos, ¿no?, en resumen, ¿no?, los tipos de fármacos, ¿no?, así como el efecto con respecto al peso, ¿no? Aumento de peso, ¿no?, sulfonilureas, primidas,
eso le digo más. El que no lo, nuevamente les disminuye, ¿no? Los inhibidores de la D4 y los que sí van a atender a la pérdida de peso, ¿no? Metformina, inhibidores del CLG2 y el GLP-1, ¿no? Aquí está, similar, ¿no es cierto? La eficacia del tratamiento, ¿no? Así como cuál causa de hipoglicemia. Y bueno, pues acá vemos, ¿no? Cuando se utiliza esta terapia inicial, ¿no? Con cambios de estilo de vida saludable, ¿no? La metformina, ¿no? Así como el con quien juntarías ese fármaco. Y bueno, ya acá podemos ver lo que, por así decirlo, como el algoritmo, ¿no? Para este tratamiento, ¿no? Del diabetes tipo 2, ¿no? Se dan cuenta, siempre hay que tener en cuenta que se tenga los ya, no sé si tienen alguna pregunta por ahí. Si no, para pasarles el post. Más bien, terminando, ¿podrías pasarnos los PPTs para poder sostener? Sí, sí, es normal. Voy a detenerlo entonces. A ver, no.